Ministerio de Educación. Buenos días, señores de las direcciones regionales de educación del ámbito nacional, de los institutos de educación superior, tecnológicos y artísticos, y a todos los funcionarios convocados a esta videoconferencia sobre la ley de educación superior, la 30.512. Para, en primer lugar, expresarles el saludo de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada, a través de su directora, la señora Graciela Nora Díaz Dueñas, a quien en esta oportunidad la represento, a fin de darles el saludo y la bienvenida a esta serie de videoconferencias que se vienen desarrollando, que continuarán hasta el mes de octubre. Y es una ocasión muy importante para tratar temas de relevancia, de mucha importancia, como son el conocimiento del desarrollo del procedimiento sancionador en el sector de educación, no solamente para educación básica regular, para personal administrativo, para auxiliares de educación, sino también para los institutos de educación superior tecnológicos públicos y artísticos, como también para los institutos de educación superior pedagógicos. También de alcance para personal contratado. Todas estas instancias vamos a dejar a cargo de los funcionarios de SERPA para que hagan sus exposiciones correspondientes. Damos un breve pause y muchos saludos y bienvenida a cada uno de todos ustedes. Hay que sacarle el provecho necesario para poder tener pleno conocimiento del desarrollo del proceso disciplinario en el sector de educación. Gracias. Buenos días, mi nombre es Selenia Abanto Rojas, especialista legal de la Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística. El día de hoy vamos a abordar los aspectos generales del régimen disciplinario de los docentes de institutos de educación superior tecnológicos y escuelas de educación superior tecnológico bajo los alcances de la Ley 30.512 y su reglamento. Respecto al ámbito de aplicación, en principio tenemos nuestra Ley 3.512, su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 010-2017 Minedo, y tenemos la norma técnica que ha sido aprobada mediante Resolución Ministerial la 553-2018. Ahora, ¿quiénes están sometidos a un procedimiento administrativo disciplinario para determinar la responsabilidad administrativa por la comisión de una falta o de una infracción? Son los docentes que desempeñan el área de la docencia y el área de la función pedagógica, los asistentes y auxiliares de educación y los directores generales de la Escuela de Educación Superior. Ahora, respecto a las faltas y a las sanciones tenemos lo siguiente. Tenemos las faltas leves, las faltas graves y las faltas muy graves. Para las faltas leves, la sanción correspondiente es la amonestación escrita. Ello conforme al artículo 81 del reglamento de la Ley 3.512 y el artículo 160 del reglamento. Para las faltas graves tenemos la suspensión sin goce de remuneraciones hasta por un periodo de 90 días. Ello conforme al artículo 82 de la Ley 3.512 y el artículo 161 del reglamento. Y para las faltas muy graves, tenemos como sanción la destitución de la carrera pública, ello conforme al artículo 83 de la Ley 3.512 y el artículo 162 del reglamento. Ahora, el procedimiento administrativo disciplinario tiene dos fases. La primera fase es la fase instructiva, regulada en el artículo 169 del reglamento, y la fase sancionadora, regulada en el artículo 173 del reglamento. Ahora, en la fase instructiva se realizan todas las actuaciones conducentes a fin de determinar o no la responsabilidad administrativa del docente por la comisión de una infracción o de una falta. Y en la fase sancionadora es aquella etapa donde se toma la decisión para imponer la sanción o para declarar no al lugar a la imposición de la sanción. Ello en base a la recomendación que emite la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Y esto se hace a través de una resolución debidamente motivada. En la fase instructiva, el artículo 169 del reglamento ha establecido la conformación de 3 comisiones.
Una de ellas es la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios en los institutos de educación superior o las escuelas de educación superior. Otra comisión de procedimientos administrativos disciplinarios en la Dirección Regional de Educación y la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios en Educatec. Respecto a la conformación o a la designación de los miembros de la comisión, son designados mediante una resolución emitida por el director del instituto o por el director de la escuela, por el director de la Dirección Regional de Educación o por el director o jefe de Educatec. El plazo de conformación de esta comisión es por un periodo de 3 años. Sin embargo, ello está sujeto al vínculo contractual o a la vigencia del vínculo contractual de cada uno de los miembros de la comisión. Para la conformación de la comisión, conforme el artículo 170 del reglamento, ha establecido que la comisión está integrada por 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. Respecto a los miembros titulares, tenemos en principio al jefe del área de administración, quien preside la comisión. Asimismo, tenemos al jefe de unidad o a un designado por el director general del Instituto de Educación Superior o de la Escuela de Educación Superior. Y el tercer miembro es un docente elegido del instituto de la escuela designado por los docentes de la institución. Ahora, respecto a los miembros alternos, en relación al suplente del jefe del área de administración y al jefe de unidad, son designados por el director general de la institución y por los personal de gestión pedagógica del Instituto de Educación Superior o por la Escuela de Educación Superior. Respecto al docente que es elegido por los docentes de la institución, también es elegido por mayoría simple por los docentes del Instituto de Educación Superior o de la Escuela de Educación Superior. Ahora, el tercer miembro elegido de la comisión y el suplente del Instituto de Educación Superior o de la Escuela de Educación Superior es elegido mediante voto secreto por los docentes de la carrera pública docente y por los docentes contratados del Instituto de Educación Superior o Escuela de Educación Superior, mediante una asamblea que es convocada por el director general. Sin embargo, esta asamblea o esta convocatoria es presidida por el jefe del área de administración o quien haga sus veces del Instituto de Educación Superior o de la Escuela de Educación Superior. En caso no se llegue a conformar los miembros de la comisión por falta de personal o por falta de alguna situación que se pueda presentar en el instituto, el director general del Instituto de Educación Superior y de la Escuela de Educación Superior pone en conocimiento de la Dirección Regional de Educación para que designe a quién podría integrar la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario. La denuncia y la investigación previa. En la norma técnica que es aprobada mediante resolución ministerial a 553/2018, en los anexos se ha establecido un modelo para poder tener en cuenta de cómo se podría presentar una denuncia, que esta puede ser a través de forma verbal o escrita. Asimismo, la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, en el desarrollo de la investigación previa, podrá recabar todos los medios probatorios que se encuentren tanto en el Instituto de Educación Superior, en Escuela de Educación Superior, en la Dirección Regional de Educación o en el Educatec, con la finalidad de obtener evidencias para determinar la veracidad sobre el hecho denunciado y así poder arribar a una conclusión de poder iniciar un procedimiento administrativo disciplinario o archivar el mismo. En caso la denuncia sea admitida o archivada, la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios debe poner una comunicación al denunciante sobre lo concluido. Esto conforme a lo señalado en el numeral 7.2.1 de la norma técnica. Ahora, ¿cómo se da inicio a un procedimiento administrativo disciplinario?
El artículo 176 del reglamento de la Ley 3512 ha señalado que el procedimiento administrativo disciplinario inicia con la notificación del acto que contiene o que emite la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. El contenido del inicio del procedimiento administrativo disciplinario está regulado en el artículo 177 del reglamento. En ello se debe consignar la identificación del docente o del director según corresponda, la imputación de la falta respectiva y la tipificación, y la relación que existen entre los hechos y la falta imputada, las normas presuntamente vulnerables, la medida provisional en caso corresponda, y la sanción que correspondería a la falta imputada. También se debe señalar cuáles son sus derechos y obligaciones en el trámite del procedimiento administrativo disciplinario que tiene el imputado y que está establecido en el reglamento, en la norma técnica de la Ley 3512. Asimismo, también se tiene que señalar los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio de este procedimiento administrativo disciplinario. Y así también se debe señalar quién es la autoridad competente para recibir los descargos y el plazo para presentarlos. Una vez que ha sido notificado, ya sea el docente o un director, sobre un procedimiento administrativo disciplinario, el artículo 181 del reglamento de la Ley 3512 ha establecido que el imputado tiene un plazo de 5 días para poder presentar sus descargos y debatir la falta que se está imputando. Asimismo, solo a pedido del imputado y por única vez puede solicitar una prórroga de este plazo por un plazo adicional de 5 días. Una vez que la comisión ha recibido los descargos que ha presentado el imputado, la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios va a continuar con el procedimiento administrativo disciplinario emitiendo un informe dentro de un plazo máximo de 2 meses contados a partir del día siguiente de la notificación. Esto lo señala nuestro artículo 182 del reglamento de la Ley 3512. La fase instructiva culmina cuando el informe que ha emitido la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, en donde señala todo lo que se ha venido llevando, esto es, lo que se señaló en el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, los descargos que ha presentado el imputado. Con toda esta documentación, la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios emite su informe y termina esta fase instructiva cuando es recibida por la autoridad competente para imponer la sanción. Y es aquí donde se inicia la fase sancionadora. Ahora, para poder seguir desarrollando la exposición respecto a la fase sancionadora del procedimiento administrativo disciplinario bajo los alcances de la Ley 3512, voy a dar pase al doctor García Linaza. Buenos días. Mi nombre es Edgar Antonio García Lizana. Soy especialista legal. Vamos a continuar con la exposición sobre el marco del proceso administrativo disciplinario de la Ley 30512. Como ya se ha estado exponiendo, se ha señalado en la parte inicial lo que es el ámbito de aplicación, la normativa, y la primera parte que se ha desarrollado es la fase instructiva, ¿no? Ya, como lo ha señalado la doctora Seleni, se trata de la parte de la investigación que realiza la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para determinar mediante un informe final si es que hay mérito a sancionar o a archivar el procedimiento administrativo disciplinario presente. Sobre ello, sobre la continuación de este procedimiento o de este proceso, nos toca desarrollar lo que es la fase sancionadora del PAC. Y esta fase sancionadora está descrita en el artículo 173 del reglamento. Lo que nos indica a decir que sobre la continuación de la parte instructiva o la finalización de la parte instructiva, la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios eleva su informe final al órgano encargado de la fase sancionadora. En este caso, corresponde al director general del instituto
instituto realizar esta función sancionadora. Entonces, la fase sancionadora tiene etapas. Tiene etapas que ha desarrollado el reglamento y la norma técnica. Sobre ello comenzamos diciendo que una vez que el informe final de la comisión es elevada al director, que en este caso es el órgano sancionador, lo que hace es, como primera parte de este proceso sancionador, es el informe final. Y el informe final está desarrollado en el artículo 183 del reglamento. Y esto señala que literal dice, el docente se puede solicitar por escrito la presentación de un informe oral precisando, si fuera el caso, el nombre completo y colegiatura del abogado que participa. La autoridad encargada de emitir la resolución de sanción notifica por escrito y con una antelación no menor de 3 días hábiles el lugar y la hora en que se realiza el informe oral. ¿Qué quiere decir esto? Que el director, una vez recibido el informe final de la comisión, lo que hace es comunicar, en este caso al procesado o al imputado, que su proceso ya está en la fase sancionadora, por lo cual puede hacer uso del derecho del informe oral. Para ello, como lo ha señalado el reglamento y la norma técnica, debe solicitarlo mediante un escrito, expresar su derecho de expresar oralmente sus fundamentos, lo que él cree conveniente para que su proceso, pues, cree convicción para que sea absuelto, en este caso, sobre la falta que se le está imputando. Entonces, sobre este informe oral, el director, al recibir esta solicitud, lo que hace es programa el informe oral. Programa el informe oral donde cita al procesado pues, con su abogado para que él haga uso de este tiempo o de este derecho, como ya lo hemos señalado. Una vez que termina esta parte del informe oral, corresponde lo que es la expedición de la resolución de sanción. Sobre la base del informe oral, sobre la base del informe final de la comisión, lo que hace el director es emitir la resolución de sanción. Con ello puede él o va a determinar si es que hay mérito a sanción o mérito a no sancionar o archivar el proceso disciplinario. Si no hay mérito a sanción y corresponde al archivo, el proceso administrativo disciplinario termina para el procesado, donde se le absuelve por las faltas que se le ha imputado. Pero si el director o en la resolución de sanción se considera pues mérito a sanción y se le impone la falta leve o falta grave o en este caso la falta muy grave, lo que corresponde es hacer la notificación de esta resolución bajo un plazo de los 30 días hábiles que tiene el plazo para notificar según lo que dice el reglamento. Una vez que se haya notificado esta resolución de sanción al procesado o al imputado, corresponde algo, en lo que corresponde a la fase sancionadora o la primera parte de la investigación, la parte del proceso administrativo disciplinario culmina con la notificación de la resolución de sanción o con la notificación de la resolución que absuelve de los cargos al imputado. Entonces, para ello ya pasamos a la segunda etapa, a la segunda instancia del proceso administrativo disciplinario, donde corresponde a la presentación de recursos, si lo cree conveniente, el procesado, en este caso el sancionado, para poder hacer valer su derecho que no ha sido visto en la primera instancia. Entonces, para ello vamos a revisar lo que es los medios impugnatorios. Y los medios impugnatorios están regulados en el reglamento y la norma técnica, básicamente en el artículo 185. Entonces, nos habla, como en todos los procesos administrativos disciplinarios o los procesos administrativos, siempre hay una segunda instancia donde, según la ley 2744 y también nuestra ley 30512 lo señala, existen dos tipos de recursos: los recursos de apelación y los recursos de reconsideración. Los recursos de reconsideración, como ya conocemos, es resuelto por la autoridad competente que emitió el acto administrativo que impuso la sanción. En este caso es el director del instituto para las faltas leves y graves, y corresponde a la Dirección Regional de Educación para la falta que corresponde a lo muy grave, que es destitución. El plazo de interposición de este recurso es de 15 días hábiles, y
Luego de ello, también tenemos lo que es el recurso de apelación. El recurso de apelación también tiene un plazo de 15 días hábiles y es presentado ante la autoridad competente que emitió el acto que impugna para que corresponda a su elevación al Tribunal de Servicio Civil. ¿Esto por qué? El Tribunal de Servicio Civil, mediante ya las normas que emite el Tribunal o Servil, y también en el año 2016 fue publicado pues, mediante su portal web, donde ha señalado que esta parte de en segunda instancia, el Tribunal de Servicio Civil ve los recursos de apelación de materia disciplinaria de los órganos, o en este caso de entidades locales, regionales, o en todo caso a nivel nacional, ¿no? Tienen que ser remitidos al Tribunal de Servicio Civil para que ellos lo revisen en segunda instancia. Esto está dispuesto en el reglamento y en la norma técnica conforme ya se ha explicado. Algo muy importante que hay que tener en cuenta sobre el recurso de impugnación. Dice, la interposición de los recursos de impugnación no suspende la ejecución de la sanción. Y esto es cierto en tanto en cuanto para las faltas graves y leves y graves. Para las muy graves sí se recomienda que la falta muy grave acarrea lo que es la sanción de destitución, lo que corresponde es que se haya pronunciamiento en última instancia para que se ejecute esta sanción, ¿no? Pero para las faltas de muy graves y leves y graves, sí, la sanción no se suspende en su ejecución. Algo muy importante es sobre el tema del denunciante. El denunciante no tiene legitimidad para impugnar el acto administrativo que declare el archivo de la denuncia. En la investigación, como lo hemos señalado anteriormente, en la investigación o en el informe final de la comisión, una de sus conclusiones se puede concluir o se puede determinar pues, que no ha habido mérito a sancionar. Entonces recomiendan no sancionar, en este caso, al procesado. Porque de las pruebas de la investigación no se ha determinado pues, su culpabilidad, o en este caso su responsabilidad. Entonces lo que corresponde es el archivo de la denuncia. Sobre este archivo, pues el denunciante no puede impugnar, puede presentar su recurso de impugnación, pero va a ser improcedente. En este caso no tiene legitimidad para impugnar el acto administrativo que declara el archivo de la denuncia. En la norma técnica se ha señalado que basta que el denunciante, al momento que presenta su denuncia o comunica el hecho a la comisión sobre alguna falta que sea una presunta falta, lo que hace la comisión es comunicarle que su denuncia pues está en el trámite correspondiente o en la investigación, en el proceso de investigación, para continuar con la investigación. Y ese es el derecho que tiene, ¿no? Pues el informe sobre el estado de su denuncia, pero no tiene legitimidad para presentar recursos de impugnación o estar cuestionando las acciones de la comisión, ¿no? Es importante que tengan en cuenta. Algo muy importante dentro del proceso administrativo disciplinario son los plazos de prescripción. Y tienen que tener en cuenta estos plazos para el desarrollo de su proceso. Las comisiones tienen que tener en cuenta estos plazos para que siempre tienen que hacer control de plazos en sus procesos para que este proceso no caiga en este tema de la prescripción. Y pues y lo importante de ello es porque el plazo prescriptorio pues acarrea el tema de responsabilidad en este caso el servidor que haya dejado recurrir el plazo que señala el reglamento en este caso y el marco de la 30512. Lo que corresponde es que hay un plazo prescriptorio o un plazo para inicio del PAD. Entonces el artículo 175 del reglamento y la norma técnica también lo señala, donde dice que el plazo de prescripción para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario es de 3 años. Calendario de cometida la falta o infracción, salvo que durante ese periodo la comisión respectiva hubiese tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción opera en un año calendario después de haber tomado conocimiento siempre que no haya transcurrido el plazo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Si es que en una fecha determinada se ha cometido una falta o se denuncia una presunta falta, lo que dice este precepto legal es que la comisión, en este caso hay un plazo de 3 años, calendario, para que la comisión tome conocimiento, de esta presunta falta para que se inicie la investigación. En este caso, hay que tomar en cuenta, cuando nos hacen una denuncia correspondiente, hay que ver la fecha que ocurrió la denuncia. Entonces hay que hacer el control de plazos para saber si es que no ha transcurrido ya los 3 años que señala el reglamento y la norma técnica para poder iniciar este proceso. Si se ha transcurrido los 3 años, tenemos en cuenta que ha operado el plazo de prescripción para el inicio del PAD, ¿no? Bueno, hay una salvedad que dice el reglamento y la norma técnica dice que en el supuesto que la comisión haya tomado conocimiento
con todo conocimiento de la denuncia, en este caso de la presunta falta, pero tiene un plazo de 1 año para iniciar el proceso. Para iniciar el proceso administrativo disciplinario para que opere esta prescripción. Hay que tomar en cuenta ello. Otro plazo de prescripción es para el desarrollo del proceso administrativo disciplinario. En este caso, es un plazo que está señalado en el reglamento, en el artículo 174, y en la norma técnica, de igual manera, se ha regulado ello. Entonces, ¿qué dice? El procedimiento administrativo, para el desarrollo del PAD, en el procedimiento administrativo disciplinario no puede exceder de 12 meses contados desde el momento de la notificación de la resolución de inicio del procedimiento que contiene la imputación de cargos, salvo que existan circunstancias que demanden mayor tiempo. ¿Qué significa esto? Que como se ha desarrollado en la primera etapa, en la parte instructiva, señala que para el inicio del PAD hay consideraciones que deben tomarse en cuenta, ¿no? Para emitir el acto de inicio. El acto de inicio del procedimiento es donde, como lo ha desarrollado la otra Seleni, es que allí la comisión desarrolla cuál es la falta, tipifica la falta, identifica al presunto autor, señala cuál es la denuncia, qué tipo de sanción corresponde, y este acto de inicio es notificado en este caso al procesado, para que a partir de allí pues él presente su descargo en el plazo que se ha señalado de los 5 días. Pero esta notificación del acto de inicio al procesado, es importante esta fecha porque a partir de este acto de inicio, a partir de la notificación de este inicio, tenemos 12 meses para desarrollar el proceso administrativo disciplinario. Entonces, este es el otro plazo que estamos comentando ahora, que es el plazo para desarrollar el procedimiento administrativo disciplinario, como repito, que es de 12 meses, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que está regulado en la 30.512 es lo que corresponde a las medidas cautelares. Entonces, en el acto de inicio, como repito, en una de las partes de este acto de inicio, señala que es la medida provisional de corresponder. Esta medida provisional de corresponder significa eso, ¿no? Significa la medida cautelar que se puede imponer, en este caso al procesado cuando ocurra ciertos actos que vamos a describir en este momento. La medida cautelar. Mediante decisión debidamente motivada y por razones excepcionales, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios puede declarar como medida cautelar la separación temporal del docente o director general de la escuela de sus funciones, así como de los asistentes y auxiliares contratados de los institutos y escuelas, con el objetivo de prevenir afectaciones mayores a la institución educativa o a los estudiantes. En este caso, lo que hemos descrito es lo que motiva o las razones por el cual la comisión puede declarar la medida cautelar. En este caso, como primera medida tenemos ¿qué cosa? ¿Quién declara la medida cautelar? Es la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. No es el director, no es el ADRE, ¿sí? Es la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios del instituto, es que tiene competencia para poder declarar la medida cautelar. Eso es como primer punto de lo que hemos leído ahora, ¿no? Entonces, ¿contra quién? Contra el docente, contra el director general, si fuera de la escuela, contra los asistentes auxiliares contratados del instituto o la escuela. Eso para tomarlo en cuenta, ¿no? Dice, en el mismo acto se pondrá al procesado a disposición de la Oficina de Recursos Humanos o lo que haga sus veces del ADRE o Educatec, según corresponda, para realizar trabajos que les sean asignados de acuerdo con su especialidad en tanto dure el procedimiento. Entonces, tenemos que la comisión es competente para declarar la medida cautelar, que es la separación temporal del servidor. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la consecuencia de esta separación? Es que se pone a disposición, en este caso del ADRE, dice Educatec, pero Educatec todavía no está implementado, en este caso corresponde al ADRE. Ponemos a disposición del ADRE, comunicamos mediante un oficio a la comisión, comunica mediante un oficio al ADRE, señalando que se pone a disposición de este servidor por efecto de la medida cautelar del proceso administrativo disciplinario que se está desarrollando. Entonces, ¿para qué es esto? Para prevenir afectaciones mayores a la institución educativa o a los estudiantes, ¿no? Es importante tener en cuenta este acto legal o este acto procesal que estamos describiendo ahora, ¿no? Algo importante que vamos a compartir es que las comisiones de procesos administrativos disciplinarios emiten el acto de inicio del PAD y de ser el caso deben emitir el acto administrativo que disponga de la medida cautelar que sea aplicable. Es lo que decíamos, ¿no? Que al momento de emitir el acto de inicio, si corresponde por la falta
que se ha denunciado, grave o muy grave, y para prevenir afectaciones mayores, en este caso al instituto o al estudiante, la comisión dispone la medida cautelar que sea aplicable. En este caso, lo que ya habíamos desarrollado anteriormente, la competencia le corresponde a la comisión, como ya lo hemos señalado. Y esto lo encontramos en el numeral D del artículo 177 del reglamento. Otra cosa importante, dice, la medida cautelar puede ser adoptada al inicio o durante el procedimiento administrativo disciplinario por la presunta comisión de faltas graves o muy graves, sin perjuicio del pago de la remuneración y las asignaciones que correspondan. ¿Qué significa esto? No hay medida cautelar por faltas leves en principio, ¿no? Si no, nos señala expresamente, se ha señalado que es por faltas graves y muy graves. Entonces, al momento de tipificar la denuncia o los hechos, nosotros vamos a encontrar que vamos a procesar vamos a iniciar el proceso administrativo disciplinario al servidor denunciado mediante falta grave o muy grave. Y si corresponde, de acuerdo en este caso a la falta o a lo que haga o a la acción cometida, ponemos a disposición o dictamos la medida cautelar al inicio o durante el procedimiento. En el inicio, con el acto de inicio. En el acto de inicio dictamos la medida cautelar. Durante, estamos desarrollando el proceso de investigación, el proceso administrativo disciplinario. Y dentro de la investigación determinamos pues que por la gravedad el docente o en este caso el procesado debe ser puesto a disposición. Entonces ahí nos da el reglamento y la norma técnica nos da esta posibilidad de poner a disposición mientras está desarrollando el proceso, ¿no? Y hemos iniciado, hemos iniciado, pero no hemos dictado la medida cautelar porque en este momento la comisión ha creído que no corresponde el dictar esta medida cautelar. Pero durante el proceso, durante la investigación, nos damos cuenta, la comisión se da cuenta que sí, pues es necesario poner a disposición, ahí está la facultad, el reglamento y la norma técnica nos señala que podemos hacer esta acción, ¿no? Entonces hacemos un acta donde la comisión determina que se ponga a disposición por la investigación que esté desarrollando para prevenir afectaciones mayores. Es el sustento, ¿no? Prevenir afectaciones mayores. Y se pone a disposición del ADRE, es el mismo procedimiento, se pone a disposición del ADRE al procesado para que haga labores distintas a la función docente, ¿no? Algo que también lo dice, pero sí que es importante es que mientras dure el proceso administrativo disciplinario y mientras está puesto a disposición, pues al procesado no se le corta el pago de sus remuneraciones y las asignaciones que puedan corresponderle, ¿no? Esto también es importante lo que vamos a desarrollar, ¿no? Dice, excepcionalmente puede imponerse antes del inicio del procedimiento siempre que en la fase instructiva se determine que la falta presuntamente cometida sea muy grave. La medida cautelar se encuentra condicionada al inicio del plazo. Y esto está regulado en el numeral 3 del artículo 179. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente, y es lo que de repente puede suceder con más frecuencia, ¿no? ¿Qué significa ello? Que de repente, de manera excepcional, se ha denunciado, a ver, vamos a ver, se presenta una denuncia que según los hechos se va a tipificar como falta muy grave. Acoso, hostigamiento, violencia contra los estudiantes, en este caso si fuera una falta muy grave del listado que está en la ley 30.512 y en el reglamento. Entonces, sobre esta falta muy grave, excepcionalmente se puede dictar antes del inicio. Antes de iniciar el procedimiento, se puede dictar la medida cautelar para prevenir justamente afectaciones mayores, en este caso al estudiante o al instituto. Separamos excepcionalmente al docente o al procesado o al auxiliar o al asistente y lo ponemos a disposición de la ADRE, excepcionalmente, un acto antes del acto de inicio, Pero esta medida cautelar, este acto de medida cautelar excepcional antes del inicio del procedimiento está determinado justamente a que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario. Y tenemos un plazo de 5 días, el reglamento ha señalado un plazo de 5 días para que este procedimiento administrativo disciplinario se inicie. De lo contrario, esta medida cautelar se queda sin efecto y el docente vuelve, pues en este caso el procesado puesto a disposición, vuelve a sus labores. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Excepcionalmente, se puede dictar la medida cautelar, pero siempre y cuando sea la falta presuntamente cometida sea muy grave y está condicionada a que se inicie. Y se inicia el procedimiento administrativo disciplinario, pero este acto de inicio tiene que ser declarado dentro del plazo de 5 días y notificado, pues, en este caso al procesado en ADRE, donde está puesto a disposición para que
para que esta medida cautelar siga vigente y, no es, y continúe pues puesto a disposición como lo hemos señalado, ¿no? Algo a tomar en cuenta que es que la ley 30.512 nos corresponde desarrollar es el régimen disciplinario para los directores generales de los institutos. Entonces, la norma técnica ha señalado en el numeral 8.4 que corresponde aplicar el régimen disciplinario de la ley número 30.057, o sea, la ley de servicio civil, al docente encargado de un puesto en función de director general de un instituto o de jefe de área de administración de un instituto de escuelas si comete un hecho pasivo de responsabilidad disciplinaria ocurrido en el marco de funciones administrativas. El artículo 32 de la ley 30.512 señala que se va a designar a los directores generales, se va a designar a los directores generales bajo el ámbito de la ley 30.057, que es la ley de servicio civil. Entonces se va a hacer un proceso de designación por 3 años, y entonces el artículo 32 señala que estos directores no están dentro de la carrera pública docente. Entonces, sino bajo la ley del marco de la ley de servicio civil. Entonces, por ende, no le corresponde el proceso administrativo disciplinario de la ley 30.512. Pero como ahora todavía no se realiza este proceso de designación, ¿no? Lo que se desarrolla en este momento son los procesos de encargatura. Hacemos los procesos de encargatura de director general, de jefe de la administración. Entonces, sobre ello, estos directores, estos docentes encargados en estos puestos, lo que hacen es función administrativa. Y sobre esta función administrativa que acarrea responsabilidad, o la responsabilidad por estas funciones administrativas, lo que corresponde es aplicar el proceso administrativo disciplinario que regula la ley de servicio civil. Entonces no le corresponde al director general del instituto aplicar la ley 30.512, sino la ley de servicio civil, porque está regulado, está dispuesto en la ley 30.512 y en la norma técnica para poder ver este tema, ¿no? Y algo que es importante, que es los directores generales de las escuelas públicas forman parte de la carrera pública docente regulada por la ley 30.512. Esta es la diferencia con las escuelas de carácter pedagógico, a diferencia de los tecnológicos de lo que desarrolla nuestra dirección. Ahora, es importante también señalarle que el Ministerio de Educación, el 5 de octubre del 2018, publicó la resolución ministerial 553-2018, Minedu, que es la norma técnica que regula el procedimiento administrativo disciplinario de la ley 30.512. Esta norma técnica desarrolla todo este proceso regulado en el reglamento y en la ley 30.512, y lo hace y está destinado pues para que este proceso disciplinario sea desarrollado y las comisiones, los directores conozcan este procedimiento y pues pueda ayudar al desarrollo de este procedimiento, de este proceso administrativo disciplinario. Es importante de ello es que se ha preocupado pues el Ministerio al momento de su expedición en también formular unos anexos que están adjuntos aquí en la norma técnica, por el cual se ha desarrollado, por ejemplo, como anexo 1, la relación de faltas leves, graves y muy graves. Es importante para la tipificación de la comisión, en el momento de la comisión. También hay un anexo 2, que es un modelo de denuncia. Siempre en los institutos alguien quiere denunciar y dice, ¿cómo denuncio? La denuncia es verbal, por escrito, pero acá para facilitar al denunciante, para que pueda hacer uso de este tema de la denuncia, hay un modelo de denuncia por el cual cualquier persona puede hacer uso para que pueda comunicar pues, un hecho a la comisión. También tenemos como anexo 3 el modelo de respuesta al denunciante. Antes habíamos señalado que el denunciante pues, no tiene legitimidad para poder impugnar los actos, simplemente su derecho es que se le comunique el estado de su denuncia para poder continuar con este proceso. Y acá hay un modelo de respuesta al denunciante sobre lo que ha denunciado, se da respuesta sobre el estado, como habíamos dicho, ¿no? Tenemos como anexo 4 una estructura mínima del acta de investigación previa, ¿no? ¿Qué pasa? Una vez que la denuncia ingresa a la Comisión de Procedimientos Administrativos, y para determinar el acto de inicio tenemos que hacer una investigación previa, o se realiza una investigación previa, se genera pues los documentos, se solicitan los documentos, se solicitan los medios probatorios para
para poder determinar pues, si es que hay mérito para dar inicio o declarar que no hay mérito a iniciar este proceso administrativo disciplinario. Entonces hay una estructura mínima de un acta, del acta de investigación previa que puede utilizar la comisión. Como anexo 5 tenemos el acto de inicio del PAP. Esto es importante, ¿no? Este acta de inicio del PAP es el documento por el cual damos inicio al procedimiento administrativo disciplinario. A partir de ello corren los plazos, a partir de ello se le notifica al procesado para que presente sus descargos. Entonces, este acta de inicio contiene los requisitos que señala el reglamento para que las comisiones lo tomen en cuenta para desarrollar su proceso administrativo disciplinario, ¿no? Tenemos también una estructura mínima de un informe de la comisión. Tenemos como anexo 6 y como anexo 7, como anexo 6, un informe de una estructura mínima como de informe de la comisión. Durante el desarrollo de la investigación, el documento que importa para poder pasar a la etapa sancionadora es el informe, es el expediente, pero que contiene el informe final de la comisión. Aquí tenemos como anexo 6, una estructura mínima de un informe para la que la comisión haga uso de este acto del proceso. Ya en la parte sancionadora, como decíamos que hay una etapa que es la parte del informe oral, donde el director, que es el órgano sancionador, pues puede comunicar o debe de comunicar en este caso al procesado, que su proceso está en la etapa sancionadora y puede hacer uso de este derecho del informe oral. Acá hay una comunicación para el que puede hacer uso el director para que pueda comunicar al procesado para que pueda apreciar el uso del informe oral como se ha desarrollado anteriormente. Hay un anexo 8 que contiene lo que es la resolución, el modelo o la estructura de la resolución que impone la sanción. Entonces, también tiene los requisitos, donde tiene el número de registro, el número de expediente, los antecedentes, los hechos, la sanción impuesta, los recursos administrativos que corresponde para el procesado en plazo para impugnar, y la autoridad que presenta el recurso administrativo, ¿no? Tenemos una estructura de resolución también de sanción, pero en este caso es de archivo. El anexo 9 es la resolución de archivo. Decimos que si el informe final recomienda que no hay mérito a imponer la sanción porque del desarrollo o de las pruebas no se ha determinado responsabilidad, en este caso del procesado, pues corresponde archivar este proceso, y acá hay un modelo, una estructura de la resolución de archivo del PAT, ¿no? que puede hacer uso la comisión. Entonces, como anexo 10 tenemos el acta de justificación de prórroga del plazo del PAT. Decíamos que tenemos 12 meses desde el acto de inicio teníamos 12 meses, el plazo de 12 meses para desarrollar el proceso administrativo disciplinario y que no ocurra este acto de prescripción de este proceso, ¿no? De esta parte del proceso. Entonces, pero también el reglamento señala que por salvo acciones debidamente justificadas. Entonces acá tenemos un acta de justificación que pueden hacer uso para las comisiones, o en este caso las comisiones, para poder pedir un plazo mayor para que se desarrolle el proceso administrativo disciplinario, ¿no? Nosotros, como especialistas de la DICERPA, hemos concluido lo que corresponde a la exposición sobre el proceso administrativo disciplinario, lo que corresponde ahora que ustedes nos hagan las consultas correspondientes para poder nosotros procesarlas y dar respuesta en la medida que corresponda sobre las inquietudes, las casuísticas que nos brinden ustedes. En esta lámina tenemos los datos de los especialistas que hemos expuesto para la comunicación correspondiente en forma posterior. Si tuvieran algún caso, algún expediente que quisieran que nosotros intervengamos con las orientaciones correspondientes, nos comunican a los anexos que están descritos en la lámina y a los correos que también están en eso, ¿no? Les agradecemos por la atención que han tenido para la DICERPA, y creemos conveniente escuchar sus preguntas que corresponden. Bueno, continuamos con la etapa de la videoconferencia. Estamos en la etapa de preguntas. Hemos estado ordenando las consultas realizadas y vamos a leer las consultas para poder absolverlas en la medida del tiempo que nos proporciona. Ladre Ancash
consulta. ¿Quién conoce el recurso de apelación contra una medida cautelar emitida por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios? Sobre ello, es importante que recuerden que el artículo 177 del reglamento señala cuál es el contenido del acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Y dentro de este contenido, el literal D señala la medida provisional en caso de que corresponda. ¿Qué quiere decir? Que en el acto de inicio vamos a dictar la medida cautelar en tanto en cuenta sea falta grave o muy grave sobre lo que sea denunciado. Entonces, para responder la consulta, si es que quién conoce el acto del recurso de apelación, tenemos que decir que este acto de inicio, el artículo 78, señala que el acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario no es impugnable. ¿Qué quiere decir? Que una medida cautelar no se puede impugnar, no corresponde verlo como recurso de apelación. En este caso, la comisión, mediante un acta, comunicará que la medida cautelar o el documento presentado como recurso de apelación no es apelable porque el reglamento y la norma técnica lo dispone así. Y ese sería el procedimiento a seguir sobre este tema, ¿no? Así también Andrea Ancash nos pregunta, ¿cuál es el plazo para emitir el acto de instauración después de dictada la medida cautelar? El artículo 180 del reglamento de la ley 30.512 nos señala cuáles son las causas o los motivos por los cuales se cesa una medida cautelar. Y en el literal B señala que una vez adoptada la medida cautelar, la comisión tiene un plazo de 5 días para poder iniciar procedimiento administrativo disciplinario. En ese sentido, una vez que la comisión adopta una medida cautelar contra un docente, debe notificar el acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario en un plazo máximo de 5 días. Seguimos. El Andrea Ancash también consulta, dice, cuando se trata de delitos de violación sexual con relevancia administrativa, el plazo de 5 días será muy corto para recabar información. ¿Se puede aplicar un plazo razonable? Expresamente aquí la norma ha señalado que cuando vamos a dictar medidas cautelares de forma excepcional por la tipificación de falta muy grave, tenemos un plazo de 5 días. 5 días, de lo contrario la medida cautelar queda sin efecto. En todo caso, aquí no podemos aplicar un plazo razonable porque lo que va a hacer uso el docente, en este caso el docente que está puesto a disposición, el procesado en ADRE, va a retornar al instituto para que continúe en su cargo. Entonces, esta medida cautelar es automática, la vigencia de esta medida es automática, no hay que dictar un acto donde se diga que la medida cautelar queda sin efecto, a menos que se termine el proceso administrativo disciplinario. Entonces, no hay un plazo razonable, lo que podemos hacer es hacer la investigación correspondiente para poder iniciar este tema, ¿no? Aparte que cuando se denuncia este tipo de violación sexual, pues el medio probatorio es casi evidente, es bastante evidente. Entonces, hacemos uso de estos medios probatorios para poder iniciar este proceso disciplinario, ¿no? Ladreo Cayali nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la sanción para los directores de los IES que hacen malos manejos? Asimismo, la Adriancas también hace una pregunta en relación a Ladreo Cayali. Señala, ¿cuál es el régimen disciplinario contra los directores encargados del Instituto de Educación Superior? En principio se debe señalar que la norma técnica en las disposiciones generales señala en el numeral 8.4 que corresponde el régimen administrativo disciplinario de la ley 3057, ley de servicio civil, realizar el procedimiento administrativo disciplinario a los directores de los institutos de educación superior y a los jefes de administración. En tal sentido, serán las normas o las disposiciones establecidas en la ley de servicio civil las que se tendrán que evaluar para determinar la falta, las infracciones y la sanción correspondiente del director del instituto y los jefes de administración. Seguimos. Sobre la Gabriela Lambayeque consulta sobre el proceso administrativo disciplinario sobre las escuelas de música. Sobre las escuelas de formación artística, si bien es cierto, le agradecemos las consultas, pero estas van a ser resueltas o van a ser absueltas mediante un correo electrónico, porque requiere pues un análisis o expresar o exponer
aspectos legales que no hemos expuesto en esta exposición o en esta comunicación. Entonces, se va a responder de forma directa mediante correo electrónico todas las consultas que requieran sobre el tema de formación artística. El Instituto de Tembladera consulta: si ponemos a disposición de la DRE como medida cautelar a un docente, la DRE tiene la obligación de enviar a su reemplazo. En realidad, sobre esto no se ha regulado en la norma técnica ni en el reglamento de la ley 30.512 el tema del reemplazo del docente puesto a disposición. Lo que sí tiene que la comisión es de apresurar la investigación, hacerla más expeditiva para que podamos tener el informe final y la resolución de sanción. Lo que tiene que hacer la comisión es ello, ¿no? Apresurar los plazos para poder terminar con este proceso administrativo disciplinario. La Andrea de Lambayeque nos hace la siguiente interrogante. En un instituto tecnológico se le hace denuncia al director. ¿Quién es el órgano instructor? Como ya lo he mencionado en la anterior pregunta, el director del Instituto de Educación Superior, su procedimiento administrativo disciplinario se enmarca bajo los alcances de la Ley 3057, la Ley de Servicio Civil. En este caso, el procedimiento de la Ley de Servicio Civil establece que se hace a través de una secretaría técnica. En ese sentido, correspondería a la secretaría técnica, bajo los alcances de la Ley de Servicio Civil, determinar la responsabilidad o no en que haya incurrido el director del instituto. La DREICA consulta: cuando los integrantes de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios no tienen la denuncia presentadas, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Tiene alguna responsabilidad administrativa los integrantes del procedimiento administrativo disciplinario por no atender las denuncias? En principio, hemos desarrollado la conformación de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios en los institutos, y se ha desarrollado también, o se ha dicho, que ellos tienen la competencia para hacer la investigación, la fase instructiva del proceso administrativo. Entonces, esta competencia, pues, no la hace otro órgano del instituto, básicamente lo realiza la comisión. Y la comisión está integrada por seis miembros, 3 suplentes y 3 titulares. En este caso, si preguntan por la responsabilidad, por no hacer esta labor de hacer de la comisión, tenemos que decir que la norma técnica, en el numeral 7.111, señala expresamente: incurre en responsabilidad aquel miembro de la Comisión de Procesos Administrativos que, con la finalidad de evitar el cumplimiento de sus obligaciones, invoque un supuesto inexistente y que carezca de fundamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos no pueden evadir, es responsabilidad de la comisión lo que desarrollar esta labor de investigación o en la fase instructiva de los cuales son competentes. Otra pregunta. Respecto a el Instituto Público de Tembladera, consulta, respecto a la prescripción, los 12 meses para desarrollar el PAT, ¿es hasta la emisión del informe final de la comisión? No. El plazo de los 12 meses es desde el acto de inicio, de la notificación del acto de inicio, hasta la emisión de la resolución de sanción o de archivo que corresponde. O sea, quiere decir que hasta que el órgano sancionador emita la resolución y sea notificado, en este caso al procesado, son los 12 meses de plazo que tenemos. La DRE Lima Provincias dice: por favor, desearía saber cuál es la norma legal que mencionó en la última parte de la exposición referente a la estructura de los anexos. Claro, y es importante esta consulta porque es nuestra norma técnica, es lo que nos va a ayudar a desarrollar este proceso administrativo disciplinario. Y la norma técnica, para que tome nota, es la resolución ministerial número 553/2018, INEDU, que ha sido emitida el día 5 de octubre de 2018 y publicada el 10 de octubre de 2018. Esa es la norma técnica donde se incluyen los anexos que hemos descrito en la exposición. La DRE de Tacna nos hace la pregunta: los docentes que integran comisiones de selección de docentes, entre paréntesis, consignan contratados o encargatura de jefatura, ¿bajo qué normas se los procesa? Al respecto, se debe señalar que el artículo 156, 157 y 251 del reglamento señala que la presente norma es de aplicación a los docentes que desempeñan el área de gestión pedagógica y
al área de docencia. Asimismo, también señala que están sujetos a este procedimiento administrativo disciplinario los auxiliares, asistentes y auxiliares y a los docentes contratados. Entonces, si son contratados, están sujetos a un procedimiento administrativo disciplinario bajo los alcances de la Ley 30.512. Acerca de la inasistencia de personal. Después de cuántos días se considera abandono laboral? Así nos hacen una pregunta, no se señala quién. Pero al respecto se debe señalar que nuestra ley, la 30.512, señala en el artículo 79 cuáles son las faltas que podrían incurrir los docentes. Dentro de ellos se señala que por una inasistencia es pasible de un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, la comisión tendría que evaluar sobre la situación que ese docente haya incurrido en esta falta y determinar cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, ¿no? Pero en principio, como les señalo, la ley señala cuáles son las faltas en las que podrían incurrir en falta administrativa los docentes. La DRE Ucayali nos hace la pregunta, ¿cuál es la sanción para el director encargado que hace malos manejos económicos? También, como ya les hemos venido señalando, que para el director el procedimiento administrativo disciplinario se hace a través de la Ley 3057, la Ley de Servicio Civil. Esto conforme señala el numeral 8.4 de las disposiciones generales de la norma técnica. Entonces, ahí se establecen cuáles son las faltas, el procedimiento que se tiene que llevar, cómo se tiene que hacer el inicio del procedimiento y las sanciones aplicables para los directores. Sí. La DRE provincia de Cañete consulta. En medida cautelar existe separación de docente. ¿Existe disponibilidad presupuestal para el reemplazo? Esta consulta ya se ha absuelto, pero cabe la precisión de señalar nuevamente que las comisiones deberían, que no existe esta disponibilidad presupuestal porque el docente continúa percibiendo su remuneración y sus asignaciones que le corresponden, por lo cual no hay asignación para ello, pero lo que quiere hacer la comisión es apresurar el desarrollo del proceso administrativo disciplinario para lograr la sanción de este docente puesto a disposición. La UGEL Urubamba nos precisa, hiciste referencia a una resolución del Minedu cuando estabas hablando del reglamento disciplinario de los directores generales. No tomé nota. A ver, la resolución es la resolución ministerial número 553 del 2018, del 5 de octubre del 2018, que lo pueden tener acceso a ello a través del CIGE del Ministerio de Educación. La UGEL 15 Guarochirí señala, con respecto a la medida cautelar, se considera en la RD de apertura, como hemos señalado, el artículo del reglamento que corresponde al 177, señala cuál es el contenido del acto de inicio. Entonces, cuando se refiere a lo que es la resolución de apertura, estamos hablando del acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Y dentro de este contenido, de este acto de inicio, hemos señalado que en el literal D está la medida provisional en caso corresponda. Entonces, si la consulta si es que se puede dictar en esta resolución de apertura, la respuesta es en el acto de inicio, se puede dictar esta medida cautelar, ¿no? La DRE Huánuco nos hace la consulta, ¿la falsificación de notas es grave o muy grave? Como les comentaba, la ley 3.512 nos señala del artículo 81 al 83 cuáles son consideradas como faltas. Ahora, se tendría que determinar cuáles han sido las circunstancias que motivó a ellas. Podríamos señalar que es una falta grave o muy grave, dependiendo de las circunstancias que condujeron a la comisión de esta falta, ¿no? La DRE Lambayeque nos precisa, en casos de procesos disciplinarios de director o jefe de administración, a dónde se eleva el informe final para la sanción. Como ya se les ha venido señalando, que el procedimiento administrativo disciplinario contra directores de institutos y jefes de administración se realizan bajo los alcances de la Ley 3057, que es la Ley de Servicio Civil. En ese sentido, es la Secretaría Técnica de la DRE las que van a realizar las actuaciones conducentes a fin de determinar la responsabilidad administrativa. Ahora, el informe final tendría que ser remitido a la Dirección Regional de Educación. La DRE Cajamarca, ¿cómo determinamos que la falta es grave o muy grave?
Como ya lo señalé en la pregunta anterior, la ley, la 13.512, desde el artículo 81 al artículo 83, señala cuáles hechos se configuran como faltas leves, faltas graves y muy graves. La DRE Cajamarca consulta, ¿el tiempo de prescripción de 3 años es de cometida la falta o de hecha la denuncia? Ya, es importante esta pregunta. El tiempo de prescripción, como lo hemos señalado, el plazo de prescripción para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario es de 3 años de conocida la falta. Entonces sería la primera respuesta. Pero hay que señalar acá que una vez que ya es conocida, o sea, una vez que la comisión conoce la denuncia, tiene un plazo de 12 meses para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Es el otro acto prescriptorio, ¿no? Entonces, 3 años de conocida, 3 años de conocida, 3 años de ocurrida la falta, ¿no? 3 años para poder conocer la falta. Una vez que la comisión conoce, hay un plazo de 3 años, de 1 año, de 12 meses para poder iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Sí, bueno, en la exposición se señaló que la comisión tiene un plazo de 3 años, tiene una vigencia de 3 años al momento de su conformación, pero se señaló que tiene que darse o verse la vigencia de su régimen contractual. Y a esto se refiere, ¿no? O sea, si es que nosotros tenemos integrantes de la comisión docentes contratados o docentes contratados o en cargatura que tienen docentes contratados, sabemos que la vigencia es de 1 año. Entonces, aquí no se aplica de los 3 años, ¿no? Por eso que se colocó allí que se tiene que ver la vigencia de su vínculo contractual. En este caso, las comisiones tienen que ser solamente por el plazo del año fiscal que corresponde a la contratación docente o a la encargatura, ¿no? Hay que tomar en cuenta ello para poder conformar las comisiones. El Instituto Público 24 de julio de Sarumía consulta. Terminado un proceso administrativo disciplinario y luego de agotar la vía administrativa que se ha expuesto en la videoconferencia, procede aún por parte del sancionado acudir a la vía judicial en caso se sienta vulnerado su derecho. Claro, claro, esto ya es un derecho en este caso del sancionado, pero hay que tener en cuenta que la impugnación judicial, la presentación de la demanda judicial no implica pues que se le va a suspender se va a suspender la sanción que corresponda, ¿no? Simplemente la otra vía, la vía judicial que se desarrolla, pues, y hasta que no se emita una sentencia firme, va a seguir el estado de sancionado del procesado. Adrián consulta. La comisión emite el acto de instauración y la medida cautelar. ¿Quién es el encargado de resolver la apelación contra la medida cautelar? Ya lo hemos señalado, ¿no? Que el acto de inicio contiene a la medida cautelar. Entonces, pero hemos señalado que este acto de inicio es inimpugnable, lo dice expresamente el artículo 178 del reglamento, ¿no? Que dice que el acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario, del acto de inicio del procedimiento administrativo disciplinario no es impugnable, ¿no? Hay que tomar en cuenta ello. La DREA Purímac nos consulta o nos precisa, tenemos problemas para conformar la comisión. En realidad, sería bueno que nos precisen cuáles son los problemas que se les ha presentado para poder conformar su comisión. Ahora, si en un instituto de educación superior no han podido conformar la comisión, entiendo que de repente podría darse por una falta de personal, por el tema del vínculo, de la vigencia de su contrato. El numeral 7.1.7 de la norma técnica señala que el director general del instituto tiene que poner en conocimiento de la Dirección Regional de Educación esta situación de que no han podido o no han podido lograr conformar la comisión por falta de docentes o cualquier otra situación. Y es la DRE quien va a designar quién va a formar parte de esta comisión. Lo que es la más consulta. ¿Es obligatorio u opcional la presencia de un abogado que acompañe al administrado en el informe oral? Bueno, aquí hemos expuesto, y el reglamento y la norma técnica lo señala, que el informe oral es un derecho que tiene en este caso el procesado, que se efectiviza a través de la comunicación del director. El director le informa al procesado que puede hacer uso de este derecho y exponer su derecho durante un plazo correspondiente. Ahora,
es preferible que sea acompañado de un abogado, porque lo que se expone ante el órgano sancionador son algunos aspectos legales por el cual el reglamento, la norma técnica, ha servido de base para el desarrollo de la investigación o de la parte instructiva. Pero si es que el procesado considera pues, que él puede exponer su derecho, o los actos son, son hechos que va a exponer, pues podría ir no acompañado, ¿no? Pero es recomendable que vaya con un abogado para que pueda hacer uso de este desarrollo en la etapa oral, ¿no? La Adrián Gas consulta, ¿qué régimen disciplinario le corresponde a las escuelas de formación artística? Y el régimen contra los institutos, ¿no? De los institutos ya hemos dicho que su ámbito de aplicación es la ley 30.512 y su reglamento y la norma técnica de 553-2018. Sobre las escuelas artísticas hemos señalado que se va a hacer la respuesta directamente mediante los correos electrónicos para poder desarrollar esta consulta, toda vez que en esta exposición no se ha desarrollado estos aspectos legales que corresponden a las ESFAT. Entonces, es recomendable mejor hacer la respuesta directamente mediante correo electrónico. Con esta pregunta hemos terminado la etapa de preguntas, ¿no? Les agradecemos la atención que han tenido con la DICERPA, con el Ministerio de Educación, por esta exposición. Le recomendamos o le recordamos llenar una encuesta de satisfacción para que también poder nosotros enviarle los materiales que se ha expuesto en esta videoconferencia. También le recordamos nuestros correos electrónicos para que puedan comunicarse directamente si tuvieran alguna consulta dentro del procedimiento, lo que se refiere al procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? El que les ha hablado es el abogado Antonio García. Mi correo electrónico es edgarcial@minedu.gov.p. Mi nombre es Seleni Abanto Rojas. Mi correo institucional es sabanto@minedu.gov.pe. Gracias por la atención. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.